Hola, bienvenidos. Me presento, soy la contadora Leti Estrada. Hoy vamos a ver el tema materialidad fiscal de las deducciones. Este reto en la era digital 2026-2027, tener un CFDI y demostrar que la trazabilidad de la operación. Y entendamos este concepto, es operación, evidencia, CFDI, pago, contabilidad y conciliar. Eso es lo que nos tiene ahorita aquí con este tema tan importante. Tener un CFDI, la pregunta es, ¿tener un CFDI es suficiente en la actualidad? En este 2026 y 2027 ya no. El CFDI, claro que es el documento clave, claro que este expediente te debe permitir explicar qué ocurrió para tener ese CFDI. Entonces, la operación, ¿qué se compró? Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué se compró? ¿Quién autorizó? ¿Quién entregó? ¿Cómo se recibió? Y la trazabilidad. ¿Cómo se pagó? ¿Cómo se contabilizó? ¿Qué evidencia se conserva dentro de la contabilidad y que puede reconstruir qué? La operación. Esa es la materialidad. ¿Cuál es el objetivo general de este curso? El resultado del aprendizaje que estamos esperando, que tú al finalizar este curso como participante vas a identificarás los elementos fiscales, contables, documentales y digitales que debes de tener para fortalecer que el soporte de tu deducción y diseñarás una ruta que preventiva. Eso es lo de hoy, de la trazabilidad. Entonces, vamos a ver estos pasos. Identificar, relacionar, documentar, conciliar, prevenir. Es el resultado esperado, que es pasar de tengo factura a puedo reconstruir y explicar la operación, porque el día de hoy es explicar la operación cuando nos habla la autoridad. ¿Qué entendemos por materialidad? Que en este enfoque vamos a ver la parte jurídica o documental, que estamos hablando del contrato, del pedido u orden o autorización, las condiciones pactadas. Eso es la base de la trazabilidad que le vamos a hacer a nuestra deducción. La operativa, oye, lo recibí el bien, el servicio se ejecutó, tengo entregables, tengo resultados documentados y la parte financiera o contable, está el CFDI, está el CFDI de pago, está la póliza, están los auxiliares y la conciliación. Entonces, de estar en la parte 3 o en la parte 3 que es nada más el CFDI, el pago, la póliza, en la parte contable, nos vamos a la operativa, nos vamos a la jurídica. Entonces, forman estos tres momentos la materialidad. Deducibilidad y la evidencia no son lo mismo. Requisitos fiscales. El requisito fiscal aplicables a una deducción, que es el CFDI. Sin ese 20 años metiéndonos en la cabeza que eso es lo que necesito tener. La forma en que pagué cuando corresponda, el registro contable, retenciones, cuando procedan tengo que tenerlas y los requisitos particulares según la operación, ¿no? Hablemos de cada uno de las que tengan sus respectivos, no sé, conceptos, ¿no? Que pudiéramos aplicar al CFDI. Bien, pero vamos a ver ahora la evidencia de operaciones. Son los requisitos fiscales. Esos los dominamos, los hemos dominado por 20 años. Pero bueno, vamos a ver ahora la evidencia de la operación. Eso es la existencia de la operación como tal. ¿Existe un contrato o una orden de compra? ¿Hay evidencia de que ejecutaron ese servicio? ¿Hay entregables que se mencionaban incluso en el contrato, en la orden y que aquí los tengo? ¿Hay comunicaciones, correos electrónicos? Y la trazabilidad de qué, de los documentos, el pago y la contabilidad. Imagínate toda esta evidencia de operación amarrada con contabilidad. Entonces, la historia completa de una deducción. Entonces, vamos a ver la historia completa de una deducción. Una operación sólida puede construirse de principio a fin. Ejemplo, necesidad. ¿De qué tengo necesidad y no hay una autorización? O quiero un nuevo software, quiero anticipa, y luego me lo autorizan y luego voy a proveedor, quiénes son los proveedores que me lo pueden surtir, hago un contrato, hago el pedido, ejecuto, hago la ejecución, me dan el CFDI, lo pago, hago la contabilidad y lo registro, tengo la evidencia de la licencia, de la instalación y luego hago una conciliación. Este es el principio del control. Esto es lo que yo tengo que tener claro en cada deducción. La pregunta es que cerramos todos a una sola necesidad, al CFDI. Si tú me dices
que de repente incluso autorizo simplemente por correo, nunca imprimo esa orden de servicio o esa cotización que me mandó el proveedor que autoricé, y no la autoricé, simplemente mandé un mensaje por WhatsApp. Toda esa información, ¿cómo la voy a reconstruir? 5 riesgos de documentales frecuentes. Estos 5 sí o sí tenemos por lo regular problemas. La factura sin soporte contractual suficiente. ¿Por qué? Porque ya sé que el dueño del negocio hizo el contrato verbal, se lo mandaron, ya nomás viene con la factura, incluso a veces con remisión, y después nos entregan la factura. A veces llega el material sin ningún soporte documental contractual. No hay un contrato como tal. Contratos inentregables o evidencia de ejecución. Eso es lo más común. Pago difícil de relacionar con la obligación. Póliza sin asociación documental clara y documentos dispersos en correos, en carpetas, en sistemas. No lo tengo con trazabilidad. Todo está disperso. Uno está en los correos del dueño, otro se quedó en compras, otro se quedó en almacén y no tengo toda la evidencia de la operación. Entonces, expediente digital de materialidad. Ese es el que se está proponiendo actualmente que tú tengas. 5 capas para ordenar la evidencia: lo jurídico, lo fiscal, bancario, contable y operativo. En eso puedes formar tu expediente digital. Es un solo punto de consulta para reconstruir toda la historia completa. Jurídico, comercial, documento vinculado con la operación, dónde está la orden de compra, el contrato, el correo de autorización. Aquí lo debo de tener en lo jurídico. Fiscal, documentos vinculados por la operación, el CFDI, o sea, la factura, el CFDI de pago en caso de que fue posterior, ¿sí? Lo bancario, el documento vinculado con la operación. ¿Cuál es lo bancario? La transferencia que me llegó la confirmación por correo. Eso es lo que debo de tener. Y lo contable, la póliza contable, incluso en la póliza, cómo viene desde bancos, cómo se hizo hacia la parte contable cuando se le pagó al proveedor y viene desde qué sistemas viene la trazabilidad. Y lo operativo, qué documentos se vinculan a la operación, fotografías, la entrada al almacén, tengo la parte de la evidencia, me entregaron este manual, me entregaron esta licencia. Toda esa es la parte operativa que realmente tenemos como evidencia que se concluyó la operación. Entonces, ese es el expediente digital sugerido. La evidencia jurídica y comercial según la naturaleza de la operación. Correcto, entonces hablamos contrato, convenio, sí o sí, cotización o propuesta, orden de compra o pedido, orden de servicio, autorizaciones internas que debemos de tener, identificación de las partes y correspondencia comercial entre correos electrónicos. Pregunta que tenemos que hacernos todos. Los documentos explican qué contrató, cuándo, cuánto, con quién y bajo qué condiciones lo dice, tal cual. Importante, no todos los gastos requieren exactamente los mismos documentos. No entremos en ese juego que es querer poner lo mismo a todos. No. ¿Por qué? Porque todos tienen naturaleza distinta a cada operación. Correcto, esto para mí es importante. En la evidencia operativa, detallándola, entonces estamos hablando de entregables, ¿no? ¿Cómo demuestro que el bien se recibió o el servicio se prestó? En la parte operativa, entregables, tengo que tener reportes, tengo que tener archivos, análisis, bitácoras del servicio, tengo que tener comunicación, correos, minutas, instrucciones, ejecución, bitácoras, fotografías, accesos, recepción, acuses de conformidad y resultados. Esa es la parte operativa que nos está faltando. ¿Por qué? Porque volteamos a ver, esto es última década, donde la autoridad y todos nosotros nos hicimos digitales y soltamos controles internos. La verdad del caso, las empresas tendrán muchas tienen sus controles, esta evidencia operativa, pero no se documentó. Sí se sabe que se tiene que hacer, sí se llevan algunas cosas, pero ya no en todo. Se perdió, soltamos la parte operativa por concentrarnos en la parte fiscal. Y lamentablemente ahorita vuelve la autoridad en este efecto, en este 2026, 2027, hacia este rumbo donde tenemos que volver a esto. Y cuando hablo de una evidencia fiscal, tipo de comprobante y concepto, claro que esta sí la aprobamos.
Esta la pasamos completo. Tengo el tipo de comprobante, claro que sí, hasta nos tenemos bien claro si fue un PUE, si fue PPD, si tengo el CFI de pago, la fecha, el emisor, el receptor, el importe, los impuestos, los complementos que apliquen, las cancelaciones o sustituciones, las retenciones cuando proceden y las relaciones con declaraciones y papeles de trabajo. Esto sí lo tenemos, esto sí o sí lo tengo. Y la validación es que el comprobante es congruente con el contrato o la evidencia o el pago y en la contabilidad. Pero sí lo tengo. Es la parte fiscal, la evidencia fiscal al día de hoy. Creo que todos la tenemos. Le dimos importancia por casi una década y lo tenemos. Soltamos lo operativo. La evidencia bancaria es otra parte también importante que tenemos y más los que utilizan un sistema de bancos. Por ejemplo, bancos de Compaqui te da toda esta trazabilidad sin ningún problema. La factura, relacionar la factura, obligación, pago y póliza. Factura, la obligación, el pago, el banco y la póliza. Revisar fecha, importe, beneficiario, vincular cuenta origen, referencia y forma de pago, explicar el pago en parcialidades, las diferencias y las aplicaciones. Todo esto lo documento si tengo un sistema de bancos y me lo paso. Eso es la base, que banco se comunique con contabilidad. Eso a mí me va a dar la trazabilidad y listo. Voy a tener toda esa trazabilidad en contabilidad sin ningún problema. Y la evidencia contable. La contable debe contar con la misma historia que los documentos. ¿En qué cuenta quedó registrada? Puedo localizar el CFDI, claro, está junto a la póliza. ¿Qué póliza contiene la operación? ¿Puedo localizar el pago? ¿Está correctamente clasificado? ¿Existe congruencia con el auxiliar? Claro que sí. Mi evidencia contable, y más si tengo estas interfaces, sin problema. Pasado totalmente. Palomita, palomita, palomita. Y si no, y si tú tienes un sistema contable aislado de toda la operación, viene siendo un conflicto que por ahí vamos a enfrentar en la cuestión de esta trazabilidad hacia contabilidad. ¿Cómo demostrarla? No todas las deducciones tienen el mismo riesgo. Claro que no. Tenemos entonces que tener claro la de menor complejidad, la que le vamos a poner atención y la de mayor atención. La de menor complejidad, operaciones ordinarias, la evidencia está claramente identificada. ¿Qué puede ser pago de IMSS, pago de impuestos normales, pago de la renta, pago del seguro social, pago del 3% sobre nóminas, de menor, la luz, el teléfono, de menor complejidad. Pero las que le voy a poner atención son servicios, las comisiones, la publicidad, asesorías y viáticos, porque son las que le tengo que poner atención que cumplan con los demás requisitos y el soporte adecuado. ¿Cómo le estoy pagando las comisiones? Tengo que tener un papel de trabajo. Por poner un ejemplo, mayor atención, operaciones relevantes, extraordinarias, complejas, con evidencia intangible. Esa les voy a poner mayor atención. Resulta que yo contraté un servicio de una consultoría especializada en abrir un mercado. Entonces, un estudio de mercado con esta apertura, entonces voy a poner mucho cuidado en la evidencia que me tiene que dar este servidor o este proveedor, ¿no?, de servicio. Vamos a ver un caso práctico de un servicio profesional para cerrar con esto. Analicemos la evidencia disponible. La operación es una asesoría de 250,000 masiva. La empresa tiene ya el CFDI, tiene la transferencia y tiene la póliza. Pregunta al grupo, ¿qué solicitarías adicionalmente antes de concluir que el expediente está suficientemente integrado? Posibles evidencias. ¿Qué necesito pedir hoy? Pues son 250,000, pues una propuesta, incluso la propuesta antes del contrato, yo pediría incluso a lo mejor un diagnóstico, porque me entregaron un diagnóstico, y me decía un cliente, Leti, ¿por qué me mandas como consultor contable? Me están mandando un diagnóstico como de 8 páginas, porque te voy a cobrar, te estoy fundamentando que tuvimos una cita, si documento la cita, agrego todo el resumen ya saben que el Zoom, por ejemplo, nos hace todo el resumen, nos puede hacer todo en una lista de tareas dependientes. Esa es mi bitácora todas las preguntas que te estuve haciendo. ¿Para qué? Para poder llegar yo a un diagnóstico, detectar tu necesidad y poder darte esta propuesta comercial. Después de toda esta evidencia, bueno, surge el contrato. Ya que me autorices, surge el contrato y luego el alcance, qué entregables te voy a dar, ahí también viene, cómo nos vamos a comunicar, en qué correo,
quién autoriza, la evidencia de ejecución que te voy a entregar y el resultado del servicio esperado. Todo eso viene desde el primer documento, desde el diagnóstico que te mando, junto con la propuesta económica, donde tú me autorizas, después se hace el contrato y se hace todo el proceso. Lo fiscal se tiene que hacer, es pedir CFDI, me pagaste y aquí está la póliza contable, eso sí, pero todo esto, lo demás, es lo que no, o se queden correos aislados que hay que ir a extraer y poner en contabilidad. ¿Correcto? Esa es parte de lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, definitivamente aquí es donde tú vas a poner dentro de, aquí te voy a encargar que tú me pongas cada producto que tú necesitas tener en esta trazabilidad, cómo le vas a poner, quién lo va a hacer o en qué enlaces lo vas a guardar, porque le puedes poner un enlace y qué semáforo le vas a dejar. Yo lo tengo en verde, lo tengo en amarillo, lo tengo en rojo, el riesgo que tienes de cada uno. Tú vas a construir tu trazabilidad. Esa es la tarea que te voy a dejar. De una operación, tómala, incluso como te comenté, revisa esta parte, a qué y documentalo, que pone un manual, haz tu manual de operación. Eso es lo que a ti, al momento en que llega la autoridad, te va a salvar de todo esto. En otro curso veremos ya el manual que puedes tú integrar y personalizar de acuerdo a qué, a los sistemas que utilices. En mi caso, los que yo te puedo proponer que me han dado resultados son contabilidad, bancos primero. No sé por qué le tienen miedo a bancos de compa aquí, pero bancos sí o sí, si eres una empresa lo debes de tener. Bancos que se relacione o se interfase con contabilidad, nóminas que se interfase con contabilidad, nóminas que tenga el checador que es a través de Colabora, que ya lo pueden traer y que todas estas incidencias, incluso hasta en WhatsApp, y cómo va a ser una evidencia que yo voy a tener también de trazabilidad, porque recuerda, la nómina también nos piden trazabilidad y evidencia. ¿Sí? Muy bien, chicos, me despido. Ese es el primer apartadito que vamos a hacer. Vamos a seguir avanzando con contenido. Gracias, gracias. Dale like, dale compartir. Digo, promueve esta información. ¿Para qué? Para que estemos subiendo más contenido. Gracias, gracias, gracias. Se despide de ti, Leti Estrada, tu consultor. Bye.